Muchas gracias por el pase. Buenas tardes con todos. Darles la bienvenida en este tema que nos toca desarrollar. Agradecerles por su participación a cada uno de los participantes y en este tema tan aclamado de esta manera, pues en que es la agroexportación, en donde nuestros productos que tenemos en nuestro campo lleguen a la mesa o al paladar de personas al otro lado del mundo, ¿no? En donde pues es saber que nuestros productos sean consumidos en ciertos lugares, pero también debemos de saber que para llegar a ser nuestros productos agrícolas lleguen como exportación a ciertos mercados, requieren tener ciertas normas y conocimientos en donde pues nos exigen que cumplamos para tener lo que es un producto de exportación. Por eso es tan importante nosotros que tengamos en cuenta la agroexportación, en este caso lo que es la importancia de generar nuestra valiosa fruta, producto, lo que tenga que ser un cereal en en nuestro campo y llegue al paladar o a las mesas, hogares o al consumidor de otros países. Por eso hablamos que la agroexportación es una actividad económica que consiste, ¿no?, en que la producción y la comercialización de productos agrícolas destinados a los mercados internacionales. Como les mencionaba, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio que nosotros hacemos para producir llegue al consumidor internacional, ya que este sector ha adquirido, ¿no?, una creciente relevancia en la economía de numerosos países y especialmente en aquellos con ventajas comparativas en recursos naturales, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que estos países que han desarrollado dentro de estos parámetros agroclimáticos tengan a compararse o a competir en todo caso en la agroexportación, en donde esto, pues la agroexportación no solo impulsa el crecimiento económico mediante la generación de divisas y empleo, sino que también promueve, ¿no?, la modernización del agro a través de la adopción de tecnologías, buenas prácticas agrícolas y estándares de calidad exigidos por los mercados globales, en donde esto, pues, como les mencionaba, no es solo producir, sino que la agroexportación nos exige que tengamos el cumplimiento de ciertos estándares agrícolas para formar parte de un exportador. Y esto nos abre también las puertas de muchos mercados en tal sentido que nos paguen el precio justo por nuestros productos por ciertos parámetros de haber cumplido dentro de la producción. La agroexportación es una disciplina que integra, ¿no?, principios agronómicos, económicos y logísticos para la comercialización de productos agrícolas en mercados internacionales. Muy claro allí la definición en donde pues abarca, como les mencionaba, no solo producir, sino que debemos cumplir ciertos principios agronómicos, económicos, logísticos, en donde nuestro producto reúnan las condiciones y características deseadas por el consumidor, en donde nosotros buscamos y apuntamos a que nuestros productos tengan ese margen de aceptabilidad en esos mercados. Por eso comprender, ¿no?, este
tema es crucial, ¿no? Para optimizar la cadena de valor y asegurar la competitividad. En donde nosotros lo que buscamos, pues, saber el por qué vamos a realizar una agroexportación o cómo se realiza una agroexportación. Principalmente debemos entender esta cadena de valor en donde nosotros podemos tener la certeza de ser competitivos por los principios y estándares exigibles por los mercados internacionales. Por eso la agroexportación, hablando de decir, ¿qué es? Se define como el proceso mediante el cual productos agrícolas primarios con valor agregado son producidos, procesados y comercializados desde un país de origen hacia mercados externos, ya que esto implica, ¿no? Una serie de etapas que van desde la planificación del cultivo, la gestión de la cosecha y la post cosecha, el empaque y el embalaje hasta la logística internacional y finalmente llegar a ese mercado, tener la aceptación final, que es el consumidor. Para ingresar a mercados internacionales, nosotros debemos de cumplir ciertos requisitos o estándares internacionales que nuestros cultivos hayan recibido el tratamiento y el proceso. No solo es, como les menciono y les vuelvo a repetir, no solo es siembro y cosecho, sino que para ser un agroexportador nos exige que cumplamos ciertos procesos en donde está desde el momento de la siembra, el proceso del manejo agronómico de nuestro cultivo, el cómo nosotros estamos realizando o empleando la mano de obra también. Y ser un exportador también nos va a hacer que cumplamos ciertos certificados o certificaciones internacionales. Veamos qué es la agroexportación, como les mencionaba, en donde esto pues tiende a cobrar importancia por su actividad económica fundamental: producción y comercialización de productos agrícolas para mercados internacionales. En esto nos basamos, la importancia como esta actividad económica fundamental, que es la producción y comercialización de productos agrícolas para mercados internacionales, ya que esto nos genera ser competitivos en tal manera con otros países que también están en ese crecimiento, innovación, adaptación de prácticas agrícolas que vayan con una producción sustentable y rentable. Por eso que la agroexportación impulse el crecimiento económico por el motivo del ingreso de las divisas y la generación de empleo desde el momento de la siembra, elección del terreno, todo el proceso agronómico, cosecha, logística y comercialización final, ¿no? Y la modernización en el sector agrícola, cómo las tecnologías se van a ir aplicando para tener un producto de calidad, en donde esto juega tan importante, ¿no? Que la agroexportación tiende a tener características muy visibles que integran, ¿no? Principios agronómicos, económicos, logísticos y la comercialización de nuestros productos agrícolas. En estos implica también la planificación del cultivo, cosecha, post cosecha, empaque, logística y comercialización, en donde nos abre las oportunidades para competir en sí lo que es con los otros mercados.
nos hace que tengamos oportunidad estratégica, que es la diversificación de la economía rural y la mejora de la competitividad ante la demanda global por alimentos saludables. Como les mencionaba, ser un exportador no es producir por producir, sino que la demanda internacional de productos saludables hacen que abran esos mercados a recibir, ¿no?, nuestra producción. Por ejemplo, en caso de Sudamérica, muchos países se dedican a exportar y ahí juega también en la forma de comercio, que más adelante lo vamos a ir desarrollando, cómo se comporta el mercado internacional a las exigencias y los tratados que se han ido firmando para que nuestros productos lleguen también a otros eh, países o a otros mercados. Así también que nuestro país recibe también ciertos, ciertos productos que es como un tratado de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Nos lleva a tener ese sentido de la sostenibilidad ambiental, equidad social y el cumplimiento a normativas, ¿no? O sea, son desafíos que tenemos que cumplir y nosotros debemos de hacer valer nuestro esfuerzo, que es el cumplir este caso, ¿no? Por eso es la importancia que nos genera esto. Lo mencionábamos, la generación de divisas, que es el pilares que impulsan el desarrollo de ciertas comunidades, en donde esto pues nos lleve a tener beneficios, ya que inyecta moneda extranjera, fortalece la balanza comercial y las las reservas internacionales, que es parte del negocio. Y quien no ha tenido conocimiento, ¿no?, del PBI, en donde que la agroexportación juega ese papel fundamental en el Producto Bruto Interno de cada país que esté inmerso en la agroexportación. En tal sentido, nosotros debemos de tener en cuenta que genera este ingreso y también impulsa tecnologías de alta precisión para llegar a tener una producción bastante rentable, tecnologías pues, que nos ayuden a mitigar el cambio climático también, en donde se optimice la utilización de recursos naturales, por ejemplo, el riego por goteo, una tecnología que nos permite tener ese ahorro de agua, la cantidad de procesos que debemos de tener en cuenta en la dinámica que juega en el sector agrícola agroexportación, ¿no? Genera empleo de manera directa e indirecta durante toda la cadena productiva, en donde se lleva, pues, como les mencionaba, desde el momento de la producción, del momento que nosotros elegimos en dónde vamos a sembrar, la preparación del terreno, el manejo agronómico, ya un cultivo establecido, hasta la cosecha y post cosecha, y también esa cadena de valor de empleos, por ejemplo, que llega a tener el impacto en la forma positiva, lo que es la comercialización final, ¿no? La agroexportación nos genera esa importancia tan grande en lo que es eh, mejora en la productividad y calidad, ya que los mercados internacionales son exigentes para recibir nuestros productos, en donde estos pues tiende a cumplirnos ciertos estándares
para que sean aceptados y ahí están pues como les mencionaba, lo que es la implementación de ciertas prácticas agrícolas, como es las prácticas agrícolas, las buenas prácticas agrícolas para llevar una producción exitosa, que promueven esto, lo que es en sí cómo se lleva desde el momento de la siembra hasta la comercialización, como mencionaba, ¿no? Hay también las buenas prácticas de manufactura, de cómo se ha llevado la producción para ser aceptados en ese mercado. Y también las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, el protocolo global nos exige que la mano de obra reciba el trato adecuado también, ¿no? En donde, como les mencionaba, los beneficios que nos genera, ¿no? La agroexportación, acceso a mercados muy amplios, en donde supera la capacidad de consumo interno, abriendo a una base global de consumidores, ¿no? En donde ese mercado en donde nosotros vamos a llegar no es abastecido por ellos mismos, en donde no, ese mercado tiene que ser abastecido. En tal sentido, la agroexportación abre ese acceso a esos mercados más amplios, ¿no? Mayor rentabilidad es un beneficio que nos genera la agroexportación, mayor rentabilidad, ya que los precios en los mercados internacionales suelen ser más estables y en ocasiones sus precios tienden a ser mucho mejor que el mercado local, lo que nos traduce pues a tener mayores márgenes de ganancia, mayor ingreso económico para nosotros. Como les mencionaba, las buenas prácticas agrícolas durante la agroexportación nos hace que introduzcamos en nuestro campo tecnologías y conocimientos, ¿no? Esa transferencia que nos exige el mercado, en donde fomentan nuevas técnicas de cultivo, manejo post cosecha y estrategias comerciales, por ejemplo, ese conocimiento que nosotros no tenemos, pero el mercado internacional nos puede abrir esa puerta de nosotros adquirir conocimientos y tecnología en beneficio de tener buena producción en cantidad y calidad para abastecer esos mercados que están exigiendo nuestro producto, ¿no? También como beneficio está el desarrollo de infraestructuras en donde pues se construyen ciertas infraestructuras para llevar a cabo las fases de post cosecha, por ejemplo, la logística que se va a tener, ahí están los puertos, aeropuertos, las carreteras y la parte de infraestructura que el procesamiento que lleva a tener nuestro producto. Por eso es que esos beneficios nos genera la agroexportación. Debemos de conocer para ser un buen agroexportador, llegar a tener una parte de saber cómo ingresar a, a competir. Debemos de saber también las tendencias globales en el comercio agrícola, cómo esto se va moviendo, cuál es la forma que se están teniendo en cuenta, ¿no? Ya que es saber cómo el producto, eso, el precio de los productos agrícolas están en constante movimiento, evolución y van jugando lo que es la parte fundamental de saber en qué momento llevar nuestro producto al mercado en tal sentido. Es un factor que moldea en el panorama actual para saber el momento de comercializar, ¿no?
aumento de la demanda por alimentos procesados y de mayor valor agregado, lo que son orgánicos, funcionales, comercio justo. También está la digitalización y la transabilidad en donde se tiende que mercados internacionales juegan a que los exportadores tengan a estar a la vanguardia de la tecnología en el momento de que éste cumpla con ciertos requisitos para ser un buen exportador. Por eso nuestros productos agrícolas deben llegar al mercado de cierto modo en calidad y cantidad muy buena, ¿no? El fortalecimiento de cadenas de suministros cortas y flexibles que está en este flujo muy grande, como es competir con otros mercados u otros productores de la región también. Que se tiene en cuenta es el impacto del cambio climático y la escasez de recursos, lo que impulsa, ¿no?, cultivos resilientes y prácticas climáticamente inteligentes para tener una producción, en donde esto pues nos genera un valor agregado, ya que los consumidores buscan, ¿no?, productos listos para consumir o con características específicas, impulsando la industrialización y diversificación. Muchas veces estos mercados internacionales o los consumidores internacionales requieren que el producto ya esté o llegue a su mesa para el consumo, netamente, pero ese consumo que lo realicen, que contenga la calidad que ellos juegan dentro de su alimentación y su salud en tal sentido, ¿no? También está la sostenibilidad creciente y conciencia ambiental y de salud, que aumenta la demanda de alimentos producidos bajo criterios ambientales y sociales. Es parte de esta parte que es las tendencias que nos tienden a exigir, ¿no?, lo que es parte de la sostenibilidad, que nuestro producto llegue a esa mesa cumpliendo ciertas condiciones de producción, ¿no? La resiliencia a eventos globales han expuesto vulnerabilidades, llevando a la búsqueda de proveedores más cercanos y diversificación logística, en donde esto pues nos lleva a tener parte de el enfoque, ¿no?, de la calidad, inocuidad de nuestros productos a esos mercados, ¿no? Hablando también la tendencia regional, por ejemplo, en caso de Perú, cómo se va consolidando. En este caso, la agroexportación juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de muchos países de la región y también de Perú, ¿no? En donde esto se tiene, ¿no?, una consolidación y diversificación en tal sentido. Vamos moviendo como esto en la región, cuál es el momento que estamos jugando dentro de ello, ¿no? La consolidación de nuevos puntos, ¿no?, agroexportadores o polos que es agroexportadores, como está pues Perú, Chile, México, Colombia, que tienden a producir frutas y hortalizas frescas para abastecer ciertos mercados. La diversificación de la demanda exportadora hacia productos no tradicionales como el arándano, paltas, uvas de mesa, espárragos, juegan este papel fundamental que se está teniendo en cuenta ya algo consolidado, y así sucesivamente que tenemos esa consolidación, vamos buscando también otros productos que ganen notoriedad y presencia en esos mercados internacionales, ¿no? La integración regional, por ejemplo,
que nosotros buscamos en Perú, Chile, México. En este caso, hacen acuerdos, los gobiernos juegan papeles fundamentales en estos acuerdos comerciales que se tienen, ¿no? Ahí muy marcado está la Alianza del Pacífico, que juega este rol fundamental dentro de la integración. ¿Cuál es esa tendencia que tenemos, esas alianzas y en donde buscamos ciertos mercados donde se han aceptado nuestros productos sin ser rechazados? En este caso, pues hablando también que se tiene últimamente el problema, ¿no? De aranceles como son una barrera, pero esto hace que también nuestros productos, por la calidad que se logra obtener durante nuestra producción, sean aceptados. Ahí es mayor enfoque en la calidad e inocuidad, por ejemplo, que son exigidos por mercados como Estados Unidos, la Unión Europea, Asia y así sucesivamente como les mencionábamos, ¿no? Crecimiento del PBI, al tener ese enfoque, ¿no? Esa consolidación de nuestros productos en los mercados internacionales, pues nos tiende a buscar el crecimiento económico. Ahí está el crecimiento del Producto Bruto Interno en la parte agrícola, ¿no? Diversificación de las exportaciones, reduciendo dependencia de materias primas extractivas. Entonces, la parte agrícola, pues, es parte crucial en donde nos permite, ¿no? Reducir esa dependencia de la exportación de materias primas extractivas. No solo es enviar materia que está en el suelo, extraer, no sé, madera, extraer mineral y vender, ¿no? En cambio, la agroexportación nos abre esa puerta de comercialización de nuestros productos, de nuestras cosechas, en donde no afectemos nuestros recursos naturales, que es, por ejemplo, la minería, que es un producto se puede exportar, pero es una materia extractiva, ¿no? Atracción también de inversión extranjera directa en el desarrollo agrícola e infraestructura para tener una buena producción, ¿no? Fortalecimiento de la balanza comercial, en donde esto busca, ¿no? En tal sentido, abrir esta puerta a lo que es el equilibrio también, ¿no? En la parte social, generación de empleo, de forma aceptada por las leyes, que es formal, ¿no? Y esto contribuyendo a la reducción de la pobreza, lo que es la agroexportación, nos abre esa puerta, ¿no? Muchas empresas agroexportadoras, por ejemplo, en la costa peruana, tenemos que la producción de arándano, mango, uva, pitahaya últimamente. Y, y esto pues nos abre esa puerta al empleo de muchos agricultores que están buscando un empleo justo y formal con sus respectivos honorarios, lo que les corresponde, ¿no? El desarrollo de capacidades y habilidades técnicas en la mano de obra, porque nos exige que en el mercado en sí que llegue un producto de calidad y cantidad. Y en esto pues nos abre esa capacidad de tener de forma técnica en la mano de obra, por ejemplo, la cosecha en el arándano es parte fundamental tener conocimiento de cosecha para no afectar la calidad por el motivo que tiende a recorrer un cierto periodo de tiempo para llegar a esos mercados. Desarrollo de la cadena de valor, oportunidades para pequeños y medianos productores, modernización del campo,
en donde pues se van implementando tecnologías y conocimientos en mejoras de nuestra producción. Liderazgo peruano, hablando en sí del Perú, también de otros países, por ejemplo, los productos se van consolidando en ciertos mercados y son bandera. En el caso peruano, pues están los arándanos, la uva, el espárrago, y pues son un boom en la parte de agroexportación, ¿no? Y por eso es que se tiende la ventaja en la parte social, económica, cómo juega ese rol la agroexportación, ¿no? Se tiende a tener ventajas y desventajas, sí, hay ventajas comparativas y competitivas, en donde esto pues marca la diferencia en el mercado internacional, ¿no? Condiciones agroclimáticas favorables, por ejemplo, el Perú tiende a tener esas condiciones muy favorables, ¿no? Como otros países, por ejemplo, eh, los países europeos tienden a tener temporadas muy marcadas. En este caso, el Perú tiende un agroclima muy favorable. En sí podemos cultivar productos sin afectar nuestra cadena en tal sentido. Por eso nos permite tener, nuestro clima peruano nos permite tener una producción sustentable al mercado por la producción de todo el año, ¿no? La disponibilidad de recursos naturales que contamos nosotros en el Perú, por ejemplo, y mayormente en Latinoamérica, tiende a tener la estos recursos, por ejemplo, tierras muy cultivables, está Ecuador, el plátano, Colombia, el café, el Perú también el café, de exportación. Toda América Latina, por ejemplo, tienden esas condiciones y el Perú no se queda atrás y tiene climas muy, pero muy aptos para producción, ¿no? Tenemos la mano de obra calificada de menor costo también, no es digamos, no exige, y la forma de legalmente cómo se paga, ¿no? También hay que tener en cuenta la mano de obra no es tan cara en este sentido, ¿no? En esto busca tener en cuenta lo que es de forma competitiva la tecnología y maquinaria avanzada, en donde los riegos tecnificados, la agricultura de precisión, maquinarias de cosecha y post cosecha juega este papel fundamental en la agroexportación, y conocer que contamos con esas ventajas hace que también podamos desarrollar, ¿no? El desarrollo de nuevas variedades con mayor rendimiento, resistencia, mejor sabor, vida útil en la cosecha, que también es la innovación, ¿no? Las certificaciones y estándares de calidad, el cumplimiento riguroso de los protocolos globales de las buenas prácticas agrícolas. Tenemos las normas internacionales orgánicas, la eficiencia logística y cadena de suministros, capacidades de innovación y desarrollo, marketing y marca, en donde pues el país, por ejemplo, en Perú, tenemos el orgullo, ¿no? Tener la marca Perú, que abre, ¿no? Esas puertas de llevar nuestros productos con marcas específicas de ciertas empresas. Tenemos ahí también, por ejemplo, Camposol, Blueberries, muchas empresas que están dedicadas, ya han abierto ese mercado o han cubierto esos mercados internacionales y han ganado nombre también, ¿no? Veamos cómo está el panorama actual con los productos agroexportables, oferta mundial y regional que se tiene, por ejemplo, los cereales en este caso, cómo se están moviendo en tal sentido, ¿no? Veamos ahí cómo el panorama actual de la agroexportación está jugando esa dinámica compleja, ¿no? En la influencia
de la geopolítica, está allí también lo que es económico, climático y de consumo, y la oferta mundial y regional, como tenemos en este sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trigo, maíz, arroz, que son en forma global productos que se cultivan a nivel internacional y debemos nosotros de conocer que esto es base de la seguridad alimentaria y muchos países requieren cubrir esa exigencia de consumo que tienen en tal sentido, ¿no? Las leguminosas y sus derivados están la soja, aceite de palma, eh, los biocombustibles que se están produciendo, hortalizas y frutas frescas, crecimiento exponencial por conciencia de salud. Por ejemplo, ahí están la banana, manzana, uvas, arándanos que son antioxidantes, en este caso el arándano, y muy buenos para la salud. Los productos cárnicos, ahí también tenemos el café, cacao, té, y quiénes son los países que dominan. En tal sentido está Brasil, Vietnam, Costa de Marfil, Ghana. Y entonces, al saber cómo está el panorama, últimamente podemos decir que nos preparemos para competir con ellos también. En tal sentido, tenemos, ¿no? A nivel regional, por ejemplo, en fruta fresca, lidera, pues, por ejemplo, Chile, Perú está con arándano, palta, uvas, Chile está uvas, cerezas, arándano también, Ecuador, muy característico por la producción y exportación de banano, por ejemplo, tenemos hasta 6 millones de toneladas anuales que exportan de plátano o banano ellos, ¿no? México está también los aguacates, tomates y las berries, que también es parte, ¿no? De los arándanos, ¿no? Tenemos el café, cacao, en donde están los países que compiten, ¿no? En esa exportación. Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, están compitiendo y cubriendo las exigencias de los mercados internacionales, ¿no? Como los mercados internacionales son claves y emergentes, son parte, ¿no? Del destino de la agroexportación, que es el mercado clave y emergente. Vamos a ver cómo esto es parte, ¿no? De la estrategia de la demanda de nuestros productos. La Unión Europea es el mayor importador mundial, alta exigencia en inocuidad, sostenibilidad y certificaciones, ¿no? En donde la Unión Europea, pues, te exige productos, pero que cumplas con ciertos estándares de calidad. Certificaciones que, por ejemplo, ahí está el protocolo global de buenas prácticas agrícolas, en donde pues la Unión Europea es muy exigente. La sostenibilidad, que tu producción tenga o cuente con los requisitos de haber sido producido dentro de una base sostenible, que hayas contribuido a la mitigación del cambio climático en este caso. Estados Unidos, en este caso, el mayor importador, en donde esto pues tiende también ciertas certificaciones internacionales que debemos de cumplir, ¿no? También está China, Japón, Corea del Sur, Canadá, que son mercados muy importantes, que nos abren esas puertas de nosotros comercializar nuestros productos, ¿no? También tenemos el sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Medio Oriente, la India, Rusia.
Y así también la parte de los países africanos en donde están siendo mercados muy emergentes que nos abren la oportunidad de nosotros llevar nuestros productos y venderles a ellos, ¿no? Oferta exportable, por ejemplo, tenemos como lo tradicional puede abrir esa puerta a cubrir esos mercados internacionales en donde vamos allí. El café, por ejemplo, es el pilar esencial de exportación, en donde pues tengamos a producir de manera orgánico y comercio justo. Por ejemplo, el azúcar es muy demandado en el mercado interno, ¿no? El algodón, en donde para la producción de la manufactura juega en este papel importante también, ¿no? Tenemos ahí el cacao, el arándano, la palta, que es el aguacate o la palta Hass, que son productos exportables de muy buena aceptación en mercados internacionales y locales también, ¿no? La uva de mesa, los espárragos, mangos, cítricos, la quinoa, el pimiento, y esto nos abre pues ventajas competitivas en esos mercados y son muy aceptables también, ¿no? Y se tiene desafíos que cumplir, ¿no? Que es la sostenibilidad ambiental y social, gestión hídrica, adaptación al cambio climático, en donde pues la agroexportación nos exige que cumplamos y también nos nosotros como productores tengamos la forma de cómo producir de tal manera frente a esas condiciones adversas que se nos pueden presentar en este sentido también, ¿no? El marco legal y regulatorio se debe tener en cuenta en la agroexportación, son los acuerdos comerciales, ahí están los tratados de libre comercio, están también ahí lo que es la, la forma en donde la competitividad debe ser muy exigente también, ¿no? En donde, como les mencionaba al principio, para la exportación se debe de tener en cuenta los tratados o acuerdos de comercio internacional, el Tratado de Libre Comercio, que es tener, ¿no? Esos aranceles mínimos, ¿no? O eliminación de estos también puede ser en donde los costos para nosotros vender nuestro producto a esos mercados sean mínimos y aumente también nuestra competitividad, nos permita ingresar a ellos, a esos mercados que exigen nuestra presencia, ¿no? En tal sentido, también los mercados nos exigen productos orgánicos y nosotros debemos de cumplir, ¿no? Esas normas orgánicas en donde fomenten, ¿no? La producción local con valor agregado que es la conservación, ¿no? Armonización y reconocimiento mutuo de normas que facilitan, ¿no? El acceso al reducir duplicidad de inspecciones o certificaciones, ¿no? Tenemos ahí los mecanismos de solución de controversia en donde nos brinda seguridad jurídica, que son los marcos legales y regulatorios, que son acuerdos internacionales que nos dan el sustento en tal sentido, ¿no? Son instrumentos jurídicos que establecen, ¿no? Un marco preferencial de acceso a mercados entre países que han hecho ese acuerdo, ¿no? Ahí se tiene los aranceles, en este caso se tiene, ¿no? Un acuerdo de cierto valor de pagos, ¿no? Por venderles a ellos. Nosotros debemos pagar por nuestro producto al ingresar a ese mercado.
el impacto que genera, pues, una amplia red de acuerdos de comercio internacional que tiene, por ejemplo, el Perú con Estados Unidos, China, la Unión Europea, Japón y otros países, ¿no? En donde es parte de el boom de las puertas que se nos abren en la agroexportación en sí para nuestros productos, ¿no? Organismos reguladores nacionales e internacionales, se tiene allí los organismos internacionales del comercio justo, por ejemplo, ahí también se tiene la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, que nosotros debemos de conocer y saber que existen, no, no es en tal sentido como les mencionaba, producir porque alguien me comentó que es bueno tener una producción y vender, ¿no? No hay que tener en cuenta que hay organismos o entidades que son regulatorias que nosotros debemos tener en cuenta. Y también a nivel nacional, por ejemplo, tenemos el SENASA, en donde es una autoridad sanitaria en la parte vegetal y pecuaria, ¿no? En donde esto pues nos lleve a tener en cuenta, por ejemplo, una producción certificada, libre de plagas y enfermedades en la parte animal y vegetal, ¿no? En donde ellos nos certifiquen que estamos cumpliendo con la producción libre de estas enfermedades o plagas en nuestros cultivos y también en donde pues nos verifiquen que cumplimos con las buenas prácticas agrícolas. También tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde pues diseña políticas de comercio para abrir esos mercados. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en donde ellos pues hacen el control aduanero, en donde pues se hace los pagos respectivos y la documentación para llevar a cabo una exportación, ¿no? El proceso aduanero, por ejemplo, para la exportación agrícola es el cumplimiento obligatorio para el comercio, ¿no? En donde nosotros debemos tener aspectos técnicos y procedimientos en tal sentido, el régimen de exportación definitiva, en donde es la salida de mercancías sin pago de tributos aduaneros, en donde debemos de cumplir con ciertas documentaciones para ser aceptados y no rechazados por otros, por el mercado internacional, ¿no? Se tiene la declaración aduanera de mercancía, en donde pues se tiene esta documentación o esta declaración en donde estamos dando a conocer nuestro producto que vamos a vender en el exterior, ¿no? Las facturas comerciales, los documentos de transporte, las certificaciones fitosanitarias, la certificación orgánica, la certificación de calidad, inocuidad, y así hay otras certificaciones que en el momento de la exportación que tengamos a bien a desarrollar, pues debemos de cumplir en tal sentido, ¿no? El proceso de despacho aduanero, en donde está la transición de la demanda, no la transición, no de la declaración aduanera de mercancías, en donde pues el agente de aduanas transmite electrónicamente a la SUNAT lo que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es el proceso que debemos de tener en cuenta en nuestro momento de agroexportación. Selección del canal, en donde puede ser verde, no requiere revisión, embarque directo, ideal para momento productos perecedores. Naranja, por ejemplo, si tenemos en ese momento del despacho, si nos sale de repente nuestro checklist de forma naranja, revisión documental en ese que es el proceso de despacho aduanero, ¿no? El rojo, pues puede ser que algún documento no estamos cumpliendo y en tal sentido, debemos de hacer que haya una revisión exhaustiva de manera física a nuestros productos, ¿no? Embarque y salida, regulación de despacho,
beneficios aduaneros para los exportadores, devolución de un porcentaje del valor por derechos de arancelarios pagados en insumos importados. Actualmente un 3% que es beneficiario en el Perú si nosotros pagamos o importamos nuestros productos también o insumos en tal sentido, ¿no? Administración temporal para perfeccionamiento activo, el ingreso de mercaderías con suspensión de impuestos para ser transformados y también reexportados. Podemos importar insumos que nos puedan ayudar a transformar nuestros productos, ¿no? Estrategias de comercio y de mercado para agroexportaciones, nosotros debemos de tener en cuenta hacer el estudio inteligente del mercado para ser competitivos, ¿no? Simplemente es, como les mencionaba, se me nació la forma de saber que voy a exportar a ciertos mercados, no. Debemos hacer un análisis de la demanda, si nuestro producto va a ser aceptado en tal sentido, pues si nuestro producto en qué forma va a ser aceptado, de forma natural, para saludable, conveniencia, no sé, análisis de la oferta, qué países son competidores, propuesta del valor, de valor diferenciada, la variedad, origen, las certificaciones sostenibles que debemos de tener en cuenta, ¿no? Las herramientas de inteligencia de mercado, por ejemplo, ahí tenemos aplicaciones, eh, eh, hay, por ejemplo, agencias que nos facilitan a que nos abran las puertas de comercializar nuestros productos en el extranjero o exportar nuestros productos. Ahí está Prom Perú, en donde esto pues nos llevan a abrir las puertas de esos mercados que se ha ido ganando, ¿no? Ahí tenemos la segmentación de nichos de mercado, en donde pues se tiene, ¿no? El origen de nuestros productos que sean orgánicos, sostenibles, alimentos funcionales, empaques innovadores, mercados étnicos en tal sentido también, ¿no? Estrategias de precio en donde los costos de producción, procesamiento y transportes se tenga que ver la forma de atraer a tal precio con un valor que nosotros tengamos ganancia y mayores beneficios también, ¿no? Ahí nosotros debemos de tener en cuenta, por ejemplo, las 4 P's de marketing en la agroexportación internacional, ¿no? En donde tenemos, ¿no? La adaptación al contexto global, las estrategias de producto, en donde llevamos a cabo lo que es el producto, precio, la plaza que se nos abre y la promoción de nuestro producto, ¿no? Adaptación en donde pues la estrategia del producto, modificaciones para el mercado objetivo, en donde son variedades, madurez, certificaciones que nosotros debemos cumplir, ¿no? Obligatoriamente y voluntaria, que son, por ejemplo, el Protocolo Global de Buenas Prácticas Agrícolas o la USDA Organics, ¿no? Diferenciación, el valor agregado que tienden nuestros productos a llegar a esos mercados, ¿no? Estrategias de plaza y promoción en donde veamos los canales internacionales, la logística internacional y la gestión de inventarios para que nosotros lleguemos a esos mercados de manera eficiente. Estrategias de promoción, podemos tener en cuenta que llevar a través de programas o entidades del Estado que promueven, ¿no? Esas ferias internacionales, misiones comerciales, marketing digital, material de marketing, donde veamos la forma de cómo nuestros productos llamen la atención de los compradores, ¿no? Ahí también están las relaciones públicas, que es el contacto con ciertos em, medios de mercado que abran esa puerta de ingreso. Ver también cómo se están comportando
los competidores, el- los precios, cómo están jugando para nosotros ser ganadores en lo que es en la venta final, ¿no? Ahí tenemos el monitoreo constante de los precios, las fuentes de información de precios para exportar de manera segura, ¿no? Aspectos técnicos que nosotros debemos tener en la producción y post cosecha, como les mencionaba, no es solo tener un producto y llevarlo a vender, ¿no? Debemos de tener en cuenta ciertos aspectos técnicos en donde pues debemos de dar en cuenta la calidad de origen en producción y post cosecha para la exportación, ¿no? Optimización agronómica y certificaciones, características deseables del producto en calidad, sabor, olor, vida útil, resistencia a plagas y enfermedades, adaptación climática, demanda de mercado en tal sentido, ¿no? El manejo agronómico y tecnologías de cultivo, cómo esto nos abren las puertas para que nuestros cultivos o nuestra producción tengan las características necesarias, ¿no? Ahí se tiene pues el riego y la nutrición, en donde pues un riego tecnificado y una fertilización de precisión nos ayude a tener características deseables, aceptables para el consumidor. Manejo integrado de plagas y enfermedades, en donde pues es la reducción de agroquímicos, en donde pues cumplen los límites máximos de residuos, ¿no? En donde esto pues es el manejo de las cosecha y post cosecha de la forma que nosotros llevamos, ¿no? Ahí están las certificaciones internacionales que son esenciales para nosotros ingresar a los mercados. Debemos de cumplir con las buenas prácticas agrícolas, inocuidad alimentaria y sostenibilidad, ¿no? Ahí tenemos las regulaciones de la ley de modernización de la inocuidad alimentaria de Estados Unidos, por ejemplo, que ellos exigen que nuestros productos no contengan residuos químicos porque esto les dañaría o se les afectaría en la salud al consumidor. El empaque logístico internacional, ahí vemos el diseño, de envases, empaque, cómo estos juegan ese papel de atracción, de llamar la atención al comprador y también la información que lleven adjunto, pues sean de manera muy clara y verídica en este sentido, ¿no? Ahí vemos la logística internacional para la exportación, está en el transporte marítimo, en donde abre, ¿no? La gran cantidad de llevar el volumen en bastante cantidades, ¿no? Y bajo costo, pero ahí hay que tener en cuenta que el tiempo también es bastante valioso y juega este papel, ¿no? El transporte aéreo, rapidez ideal para productos perecedores de alto valor y son mucho más costosos, ¿no? El transporte terrestre, también flexibilidad puerta a puerta, ¿no? En donde esto se puede aplicar en el mercado interno mayormente, ¿no? Gestión de carga y seguros, hay que tener en cuenta que hay consolidados de carga para volúmenes pequeños, contenedores completos, ya cuando se envía en gran volumen de exportación, ¿no? En gran tonelaje, ¿no? Gestión de cadenas de suministro, tecnologías y digitación, en donde pues nos lleve a hacer el seguimiento de nuestro producto que llegue a esos mercados en ciertas condiciones y calidades, ¿no? Gestión de riesgos que se debe tener en cuenta en este aspecto, ¿no? Aspectos económicos y estructuras, costos y financieros, en donde pues el costo de producción en campo debemos de tener en cuenta cómo esto juega pues de manera muy favorable la agroexportación, ¿no? Nuestro esfuerzo sea recuperado por el ingreso económico que tengamos, ¿no? Los costos en el momento de logística, costos aduaneros, costos de comercialización y marketing, donde nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? También está el capital propio, en donde
hay opciones de financiamiento para llegar a exportar también. Hay empresas que nos abren esa oportunidad de ingresar a mercados internacionales a través de un financiamiento. La minimización de riesgos, en donde pues la incertidumbre que nos puede llevar riesgos fitosanitarios, riesgos climáticos, riesgos de mercados, riesgos logísticos, en donde pues identificar estos riesgos nos van a ayudar a ser un buen exportador y tener ganancias, ¿no? Diversificación de mercados y productos, certificaciones y transabilidad nos va a llevar a que minimicemos esos riesgos de rechazo por ciertos mercados en tal sentido, ¿no? Seguros de créditos a la exportación, tecnologías en buenas prácticas agrícolas, monitoreo constante del clima y mercado, ¿no? Una agroexportación sostenible, pues nos lleva a que tengamos crecimiento, creciente demanda por productos éticos y responsables, ¿no? Asegurar precisión de consumidores, minoristas y reguladores por prácticas sostenibles en este sentido, ¿no? Ahí está el uso eficiente de los recursos, en donde pues llevemos en tal sentido una producción responsable y sostenible, ¿no? Manejo de residuos, tenemos las condiciones laborales justas, como un pago justo, el salario que satisfaga sus necesidades del trabajador también, ¿no? El desarrollo comunitario, la rentabilidad a largo plazo que sea pues nuestro seguro de seguir exportando. La agroexportación se ha consolidado como un eje estratégico para el desarrollo económico de muchos países en tal sentido, por ejemplo, el Perú, Colombia, su dinámica ha permitido, ¿no?, diversificar mercados y asegurar empleos para muchos trabajadores dentro de este rubro, ¿no? La agroexportación no solo es una actividad económica, sino que también una oportunidad para transformar el sector agrario, reducir la pobreza rural y posicionar productos de calidad en el mundo con identidad, innovación y sostenibilidad. Es lo que es la agroexportación. Nuestros productos lleguen a ser muy reconocidos por ser saludables, innovadores y sostenibles que contribuyen a la mitigación del cambio climático en este caso. Hemos llegado a la parte final, agradecerles por su participación. Nos vemos en otro oportunidad. Muchas gracias.